Este es un fragmento del libro del profesor que yo le mencionaba, famoso profesor de Chile, Ernesto Fontaine, en estos temas. Entonces, le voy a poner aquí un puntito para que vamos a leer algunos elementos. De acá podemos leer este párrafo. Está grabando, ¿verdad? Correcto. ¿Quién me ayuda a leer? Evaluación. Acá, el proceso de evaluación, ¿quién sigue? Consiste en emitir un juicio sobre la bondad o conveniencia de una proposición. Profesor, no, por lo menos yo no logro ver nada en la pantalla. Ah, no lo está viendo. Ah, perdón, yo sí, perdón. Es que yo al entrar y salir, ahora sí. ¿Puede leer ahora? Sí, señor. El proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o conveniencia de una proposición. Para ello es necesario definir previamente el o los objetivos perseguidos. La evaluación resulta más interesante cuando hay objetivos en conflicto, como por ejemplo minimizar el costo y el tiempo de una construcción de una represa, o bien minimizar el costo para conseguir un determinado nivel de seguridad de la misma. Y es absolutamente necesaria cuando se presentan opciones para la solución de un mismo problema o para alcanzar los objetivos deseados. Sí. Y el otro párrafo. Puede seguir acá en el otro, la evaluación económica. La evolución económica de proyectos compara sus costos y beneficios económicos con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en lugar de otros. La evaluación económica puede y debe también aplicarse a múltiples decisiones menores o subproyectos en la formulación de los mismos. Por ejemplo, la conveniencia de trabajar con segundos o terceros turnos, fuentes de energía, compra de equipos nuevos o usados, áreas de influencia, calidad del producto que se entregará, publicidad, empleo de trabajadores especializados, capacitación, investigación y desarrollo, maestrancia propia o contratación de terceros, entre miles de opciones que deberán analizarse para definir el proyecto. Sí. Recuerden que un punto que seguro vieron antes es que los proyectos, una vez ya yo definí el objetivo, debo identificar alternativas, plantear esas alternativas y evaluarlas con criterios como este, el costo-beneficio, y entonces la que pasa la prueba sería mi proyecto. Una pequeña nota acá de la identificación que él explica. Lo que enfatizamos de que el proyecto debería medirse en función de la situación optimizada, tiene también una repercusión en que si no lo hacemos así, estamos sobrevaluando los beneficios de un proyecto. Si nosotros hubiéramos hecho el cálculo de los beneficios incrementales solo con la situación sin optimizar, hubiera dado mucho más grandes los beneficios del proyecto. Entonces, él destaca ese punto y cómo él vivió muchos casos de los que trabajaron, asesoraron en Chile en ese punto. Entonces, vamos a ver los dos párrafos primero para ir cerrando. Si me puede ayudar o si tenemos otro lector o lectora. El proceso. El proceso de evaluar implica identificar, medir y valorar los costos y beneficios pertinentes a distintas y múltiples alternativas de proyectos para lograr los objetivos propuestos, a los efectos de establecer cuál de ellos es más conveniente ejecutar. Mi experiencia ha sido que los mayores errores en la evaluación de proyectos se cometen en la etapa de identificar los costos y beneficios verdaderamente atribuibles al proyecto. Normalmente, la no inclusión de costos pertinentes y la incorporación de beneficios que no son estrictamente atribuibles al proyecto. Para identificar los costos y beneficios pertinentes a un proyecto debe primeramente definirse la llamada situación base o situación sin proyecto. Para ello, el evaluador debe establecer qué sucederá con la empresa, el sector o el país durante el horizonte de evaluación en el caso de que no se ejecute él o los proyectos que se consideran en la situación con proyecto. La tarea del evaluador será estimar para un horizonte de evaluación
los flujos de costos y beneficios de cada una de las alternativas con proyecto y restarlos de estos los flujos estimados por la situación sin proyecto. Al hacerlo, sin embargo, debe definirse con cuidado una situación base o sin proyecto, pues esta no corresponde a la situación actual, sino la situación actual optimizada durante el horizonte de evaluación. El proceso de optimización involucra proyectitos, inversiones menores o adecuaciones administrativas que es conveniente introducir para eliminar obvias ineficiencias a la operación de la situación actual. Excelente. Les voy a pedir que sigan leyéndolo de tarea. Él aquí pasa entonces a poner ejemplos concretos que vivió desde hace mucho tiempo, porque estuvo dirigiendo un curso sumamente completo de alta calidad, alto nivel de preparación y evaluación de proyectos para el sector público. Y la práctica era que le daban proyectos de gran relevancia, proyectos con muchos elementos complejos y muchos recursos, y ellos tenían que aplicar las herramientas. Entonces pone ejemplo de cómo el no aplicar estas reglas que estuvimos viendo puede llevar a que se cometan muchos errores y se elijan proyectos que pueden ser no convenientes. Caso donde con la optimización se resuelve la situación con menos inversiones marginales, como llama ahí, y no hay que hacer el proyecto, sino que representa un mejor uso de los recursos públicos. ¿Hay una pregunta? Sí, dice Rosy. Profesor, Bienvenida. Adelante. es una pregunta. Sí. Siempre la tasa de depreciación será un 20%. No. Primero, por ejemplo, en ese caso, vimos que era diferente para los dos activos. Para la edificación era un 5 y para la maquinaria era un 20. Entonces, decía en el caso de la depreciación total de activos fijos, que veo que el valor bruto es 600,000 y veo que la depreciación del periodo es 60,000. ¿Qué porcentaje se le está aplicando a eso ahí? Sí, lo que pasa es que ahí lo agregamos ya. Tú ves, este resultó de sumar las dos, que era la de edificaciones y de maquinarias. Entonces, cuando vemos los 600 es porque estamos sumando ya las dos. Fíjate que acá se usó un 5% y aquí un 20%. Entonces, lo que tenemos la otra es simplemente que estamos ya sumando. O sea que ahí... Entiendo, los 40 y los 20. Exacto. Puede equivaler a una tasa promedio de los dos, pero no se determina ya en función de una tasa, sino en función de la suma. Estos 60 son los 20 y los 40, ¿verdad? Sí. La suma de estas partidas. Y de esa manera le damos acá. O sea que esto en promedio equivale como un 10% en ese caso, 60 de los 600, pero ya es como un promedio de las dos tasas. Entiendo, gracias. Correcto. Importante que la depreciación tiene mucha relevancia para la evaluación privada, porque tiene un efecto de que modifique el pago de impuestos. Mientras mayor sea el gasto de la empresa, incluyendo el gasto de depreciación, la empresa va a pagar menos impuestos. A la empresa le conviene tener depreciación, y mientras más alta, mejor, porque a la larga no es un dinero que sale, pero le ayuda a reducir la base sobre la que se calculan los impuestos. Pero realmente desde el punto de vista público, como el efecto de los impuestos se compensa para fines del sector público, no es necesario incorporar la depreciación. Si incorporamos el flujo de inversión, cuánto invertí, cuánto espero recibir luego, ¿verdad? O eso yo lo puedo hallar el equivalente anual de esos pagos. Bien,
puntito. Sí, María. Se clasifican, primero por la depreciación, como decía, y en realidad cada tipo de activo, dependiendo del fabricante, dependiendo de las características, pudiera tener, o pudiéramos aplicar un método de depreciación ajustado a ese activo. Pero como tiene tanto impacto en el pago de impuestos, por eso las leyes de impuestos sobre la renta establecen y fijan a la empresa el cómo deberían depreciar los activos, y lo que hace es que lo clasifican en grandes categorías. Eso pasa en el caso nuestro, que los activos se clasifican en 3 grandes categorías. Edificaciones como esta, lo que son maquinaria, equipo de transporte, y un tercer grupo que lo forman otros. Que podemos sacar, buscar ese fragmento de la ley. Entonces, se aplica igual ya esa tasa para fines de impuestos. La empresa tiene que acogerse a ese método. Si la empresa considera que otro método refleja mejor, pudieran usarlo, pero para fines de presentar información y el pago de impuestos a la renta, tienen que hacerlo bajo la depreciación que se llama fiscal. Entonces, sí, solamente de acuerdo al activo se fija. En nuestro caso, digo, son 3 tipos de activos. Podemos ubicar para compartirlo, para que lo tengamos más claro. Otro punto. Voy a buscar cualquier otro material que les siga reforzando estos conceptos que ya en el mismo WhatsApp les puedo estar compartiendo. Ajá. O sea, los mismos activos fijos pueden caer en diferentes categorías. Que un edificio es un activo fijo, lo que igual un auto, igual una maquinaria, un equipo. Entonces, todos son activos fijos, pero se subclasifican y tienen entonces tasas diferentes. La edificación, como es de más largo plazo, puede depreciarse así, equivalente a 5 años, que viene siendo como, o sea, un 5% que equivale a cerca de 20 años. Perfecto. Bien, entonces, como decíamos que vamos a trabajar corrido de manera más continua, pudiéramos, con el objeto de que tengan chance de organizarse, de revisar a su ritmo, podemos ir cortando aquí ahora y asignando esa revisión, o sea que como tarea ustedes completen los ejercicios, las tablas, e identifiquen lo que quede alguna duda para aclararla en la próxima. Donde vamos a ver entonces otro método. Le voy a compartir el video de lo que sigue en función de, o sea, cómo calculamos los indicadores. Bien, Julio, podemos chequear la propuesta con el equipo sí, de allá. Ver a qué hora sugiere, si más temprano, a las 2 o un poquito antes, para acabar a las 4. Sí. Vamos a hacerle llegar esa nota al equipo de la parte administrativa. Con Chilín, Yudelka y con Nuria. Perfecto. Pues entonces, si les parece, cortamos acá. Hay varias propuestas secundando lo que iniciamos más temprano. Bien, pues por ahora, ya saben, estoy en el grupo WhatsApp. Podemos mantener consulta y compartiendo material. Así que por hoy les dejo solamente la tarea para que ya puedan revisar en detalle y seguir la lectura. Entonces, mucho gusto de compartir y estamos a la orden por acá.
Claro, gracias. Muchas Siempre. gracias. Siempre a la orden. Saludos. Muchas gracias, profesor. Un placer. Siempre. Gracias, profe. Pase buenas tardes. Igual, ¿eh? Bye, Que estén bye. bien. Bye. Buena idea de comenzar a la 1, porque la mayoría salimos a las 4 los trabajos. Ah, bueno, vamos a llevar esa moción, sí. Gracias, profesor. Feliz tarde. Igual, Rondi, bien. Gracias, profesor Luis José Sánchez, de este lado. Mucho gusto, Luis. A la orden. Profesor, Sí. Francisco. yo fui su alumno en el 2003 en Intel, la maestría de alta gerencia. Ah, mira. No. Estaba en Sí. competitividad la última vez que lo veía. No sé si sigue allá. Sí, sí, he seguido acá en competitividad en el área de planificación. Sí, que yo estoy en Infotec, que a veces nos veíamos también. Ah, de ahí sí. Ah, sí, sí, me acuerdo, Francisco. Se lo digo por No, pues, gusto Yo tengo de su tenerte libro, acá. yo compré su libro y lo tengo allá y siempre lo leo para los proyectos. Lo mantiene. Sí, estoy con planes de actualizar algunos puntos, ¿verdad? Seguir incorporando algunos elementos. Ah, gracias, gracias. Sí, me sirve de consulta. Buenas tardes. Bye, gracias. Ay, Bye bye. que sigan bien. Chao, Gracias, María. profesor. Siempre. Hola, Buenas. profesor. Sí, La tarea usted la va a suministrar por el correo o por el WhatsApp. sí, sí. Por ahora, la tarea sería completar toda la tabla Ok. de los dos lados, la parte social y pública. Y sí, las otras ya se las vamos a subir también en la plataforma. Ok. Ok, gracias. Siempre. Bien, bien. Bien, que descansen mucho.